En este video te llevo a conocer el segundo punto más alto de Honduras. Me refiero al Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, localizada en el departamento del mismo nombre. Si recuerdas, hace un año hicimos cumbre en Selaqui, el punto más alto de Honduras, pero aunque no lo creas, este sendero que verás hoy es mucho más difícil que el sendero que recorrimos en aquella oportunidad. Son las 4 de la tarde y acabo de llegar a la aldea El Cedral, localizada en el municipio de Las Vegas, y desde aquí comenzará nuestro ascenso. Así es, amigos, efectivamente, como leyeron en el título de este video, como ya se dieron cuenta, hoy vamos a hacer cumbre en el segundo punto más alto de Honduras y la montaña más alta de toda Centroamérica que sea de roca caliza. Nada más y nada menos. Ya me cansé, estamos alto aquí, estamos como a 1600 metros sobre el nivel del mar y vamos a subir la montaña de Santa Bárbara. Voy aquí con mi guía, Heriber. ¿Cómo estamos, Heriber? Bien, bien. Yo soy Heriber Chávez y soy el guía. Mañana lo voy a poner a sudar. Heriber va relajado, nosotros vamos aquí. La altura cansa bastante. Y ahorita nos dijo Heriber que vamos a ir a una pulpería para suplirnos un poco de cosas que podemos ocupar mañana. Sí, algunos galletas, dulces, cosas que nos van a servir para no morirnos de hambre ahí arriba. La idea que tenemos es poder dormir ahora en las cabañas que están en el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara. Es una zona protegida y ahí hay unas cabañas donde vamos a pasar hoy la noche y mañana a las 7 de la mañana vamos a tratar de llegar hasta la cima. No digo que vamos a llegar porque actualmente la condición física no está al 100, pero vamos a hacer lo mejor de nosotros y vamos a tratar de llegar a la cima. Lo que más me llama la atención de esto es que vamos a despertar con unas vistas al lago de Yohoa. Estamos aquí en el departamento de Santa Bárbara, en el municipio de Las Vegas, en una aldea que se llama El Cedral. A ver, estamos pasando por la escuela Juana Suazo. Está bonita la escuela. Estamos conociendo aquí una aldea de Santa Bárbara. Este es el parquecito y esa es la iglesia católica. Bueno, estamos aquí en la pulpería. Vamos a comprar algunas galletas y si venden algún chocolate por si se nos baja la presión. Bueno, vean, ya tenemos aquí en nuestras manos. Estos son algunos dulces solo por si se nos baja el azúcar o algo por el estilo en el camino. Y vean que aquí está el campo de fútbol. En las aldeas el campo de fútbol es el principal atractivo. Está repleto de jóvenes y niños que están jugando. Veo por lo menos unos 4 balones aquí. Hay buen portero. Y pues a partir de este momento vamos a empezar a caminar. Vamos a caminar aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar al punto donde vamos a pasar la noche, que desde ese punto, según tengo entendido, ya se tiene una buena vista del lago de Yohoa y de todo el poblado aquí. Ya empezamos a caminar aquí por este sendero de tierra donde a un lado tenemos cafetales y al otro lado también tenemos cafetales, con la peculiaridad que van a encontrar muchas de estas plantas que son flor de izote. Me estaba comentando Heriber que aquí la flor de izote es muy apetecida por los locales. Dice que, por ejemplo, en un arbolito de flor de izote, ven que la flor todavía no ha reventado, todavía no se ha abierto, pero alguien la ve y se la lleva, porque si espera un ratito más, posiblemente otra persona se la lleve. No sé cuántos de ustedes conocen la flor de izote, les dejo esta foto para los que no la conozcan. Sé que muchas personas se la comen con huevo y que tiene buen sabor. Y me he detenido aquí porque quiero grabarles una planta, vean esto. Me decía Heriber que esta planta que está aquí, justo esto que parecen uvitas, vean que se ve muy linda, le llaman mazorquía, nombre común, por lo menos en esta zona se le conoce como mazorquía, pero esta planta es venenosa. Se ve bonita, de hecho no sé si la debería de tocar, creo que mejor no la voy a tocar más. O sea, para que ustedes me entiendan mejor, en realidad ustedes pueden comer esta planta, pero solo una vez, o sea, no la vuelven a comer más, porque los manda directito para el otro lado, así que tengan mucho cuidado cuando vean un mazorquillo. El color es muy linda y la planta es muy bella, y la fruta también se ve apetecible, pero ya saben, no comer. Y este que está aquí es un árbol de durazno. No le creí al guía cuando me dijo que eran duraznos, pero sí que parecen duraznos, solo que le falta todavía para que maduren. Está cargadito este árbol. Creo que la combinación del clima con la altura hacen que aquí en estos municipios podamos encontrar estos árboles de durazno. El único lugar aquí en Honduras donde había visto yo durazno es en La Esperanza, pero vean, aquí en Santa Bárbara también se pueden ver. Vamos a continuar caminando. ¿Cuánto falta, Heriber? Más o menos ¿media hora? Ok, estamos ya cerca y apenas vamos empezando y ya llevo ronchas. No sé qué insecto me picó, pero me dejó ahí una ronchita. Vean,
familia, que llegué aquí al hospedaje donde vamos a dormir esta noche. Hay dos cabañitas de madera que están a 1700 metros sobre el nivel del mar. Y están bonitas, la verdad. Esta tiene 3 camas. Esa es una cama unipersonal, otra unipersonal y aquí hay una cama matrimonial. Aquí está el baño y me gusta que la puerta es corrediza. Vean esto. Tiene un canal ahí arriba diseñado. Está bonito. Y detrás de esta cortina tenemos una ventana que nos da un poco la vista para afuera, pero ahorita como ya está casi de noche, apenas se puede ver. También nos dejaron aquí nuestras toallas y por este otro lado algunas sábanas por si nos da mucho frío. Básicamente esto es lo que tiene la cabaña en sí. Además, en la parte de afuera tiene una pequeña terracita, que es esta que está acá, donde ustedes pueden poner una hamaca. Eso sí, les recomiendo cuando vengan que mantengan la puerta cerrada, más que todo por los zancudos, que hay bastante. Ahí está, listo. Así se ve la cabaña desde afuera. Está muy bonita, todo completamente de madera. Me gusta que está bien rústica. Si ustedes quieren venir y no gastar tanto pagando una cabaña, acá hay una plataforma donde pueden acampar, ponen su tienda ahí y perfectamente pueden dormir sin ningún problema. Solamente por 200 lempiras. Creo que 200 lempiras vale el costo de poner ahí su tienda. Y la cabaña, pues hay dos. Esta, que es la más barata, entre 800 y 900 lempiras vale. No recuerdo exactamente el dato. Y esta es la otra cabaña que le estaba diciendo. Tiene un costo de 1200 lempiras para 2 personas, pero ahorita está recién pintada, entonces vemos que las camas están así porque acaban de pintar el suelo de barniz. Heriber me dijo: te podría dar esta cabaña, pero posiblemente no durmas porque el olor al barniz es fuerte. Y la verdad que sí es fuerte. Y les digo que esta cabaña es más bonita y un poco más cara también porque tiene una vista espectacular. Solo vean esto. Salen nada más de la cabaña y vean el tremendo vistón que hay delante de nosotros del lago de Yohoa. Todo eso que ven ahí, que se ve azulito, es agua del lago de Yohoa. Ahorita está cayendo la noche, ya no se ve tan claro, pero mañana la idea que tenemos es despertarnos temprano para poder grabar el amanecer. El sol aparece por aquí, por uno de estos lados, en esta dirección, y pues queremos grabar el amanecer para disfrutar de esta tremenda vista. Por cierto, vean, ya Heriber nos puso la hamaca por si queremos estar un rato aquí. Wow, está muy cómoda, pero muy cómoda. Yo creo que hasta podría dormir aquí sin ningún problema. Me encanta este lugar porque el clima es muy agradable. Estamos ahorita en verano y se siente muy, pero muy agradable. Y aquí tenemos un rótulo que dice Panamosap. Bueno, actualmente justo este día la letra A y la B no están porque las están reparando. Pero Panamosap son las siglas de Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, que es como se llama este lugar, una zona protegida, como les dije anteriormente. También ahí atrás hay 2 sillas, si ustedes vienen en pareja, pueden estar aquí relajados, sentados. Imagínense, usted ahí con su pareja sentaditos, tomando algo, un cafecito, un tecito, y con esta tremenda vista del lago de Yohoa delante de sus ojos. Nosotros vamos a tratar de descansar un rato porque mañana vamos a levantarnos temprano. Vamos a esperar también la cena. La cena, cuando ustedes se quedan en las cabañas, se las traen hasta aquí. Entonces vamos a esperar la cena, luego vamos a dormir para mañana levantarnos temprano para continuar conociendo y disfrutando de esta increíble experiencia. Buenos días, familia, son las 5 de la mañana con 10 minutos. Hemos madrugado para tratar de ver el amanecer, para tratar de ver la salida del sol. No sé si lo vamos a ver porque está completamente nublado. Hace mucho frío aquí, en la noche tenía un frío terrible. Ahorita pues tal vez porque me acabo de despertar soy un poco caliente todavía, pero sí está haciendo frío. Y vean esto, ahí está el lago Yohoa, pero está completamente nublado, no se ve nada. Y por lo que veo, creo que el sol sale por esta dirección, porque aquí es donde está la mayor claridad, o no sé si saldría por acá, pero esas nubes, que hay unas nubes como negras que parecen nubes que va a llover, están tapando la visibilidad del sol. Entonces vamos a ver, vamos a esperar si en un rato se aclara. La idea es poder grabar un timelapse, ponerlo en cámara rápida el amanecer. Voy a dejar la cámara grabando y lo voy a poner en cámara rápida para ver si en dado caso se despejan las nubes y podemos ver la salida del sol.
Familia, son las 5:35. En teoría el sol salía a las 5:33 de la mañana. Grabé el timelapse, pero no. Vean, esa tremenda nube negra que está ahí delante de nosotros nos ha tapado toda la visibilidad del amanecer. Vean eso, en medio de toda la nube negra se hizo un pequeñito agujero donde se ve rojito y el lago pues está allá abajo y no se puede ver nada. Entonces ahora vamos a esperar un rato que venga nuestro guía, que dijo que nos iba a traer el desayuno como a las 6 de la mañana. Vamos a esperar unos 20 minutos y luego de desayunar agarramos maletas para irnos. Bueno familia, hemos empezado a hacer ya el senderismo. Estoy aquí con mi guía Heribert. Heribert, estaba delicioso el desayuno, estaba muy bueno, unas burritas. De hecho llevamos una todavía para el almuerzo porque nos va a agarrar la hora del almuerzo. Y le voy a preguntar aquí a Heribert cuánto vamos a tardar en tiempo en hacer cumbre y también cuál es la distancia que hay hasta la cumbre. El tiempo va a ser como unas 7 horas, van a ser 4 para subir y 3 para bajar. El recorrido lo tenemos marcado y son 13 kilómetros aproximadamente. Entonces eso se divide en 3 fases, que es la primera, que es la parte tranquila, luego viene la media con un poco de inclinación más alto y la última, que esa sí es la parte buena. Esa última parte, ¿cuántos kilómetros son o cuántos metros? Son como unos 1,5 kilómetros, pero 1 hora y media en camino. ¿Y cuántos metros vamos a ascender? Desde aquí, que estamos a 1700, hasta arriba son 2744, entonces 1000 metros aproximadamente. Vamos a llegar a la cima de la montaña. Esta montaña, como les dije ayer, es la segunda montaña más alta de Honduras. Tiene 2744 metros. Y Celaque, que es la montaña más alta, allá en Gracias, tiene 2849. Luego está el Pital, que la comparte El Salvador con Honduras, que es la tercera montaña más alta de Honduras y la primera más alta de El Salvador. Y también otra pregunta que le quiero hacer aquí a mi guía es ¿cómo es el terreno? Si todo es así boscoso, con muchos árboles, o vamos a ir cambiando. Bueno, la vegetación que vamos a tener en todo el recorrido es una vegetación latifoliada, entonces son árboles de hoja ancha. Ok, casi todo el recorrido. Sí, y ahorita fijo el terreno va a estar como un poco húmedo porque ha estado como un poco lloviznoso estos días, entonces va a haber un poco de humedad. Entonces ya escuchamos, vamos a tardar aproximadamente 7 horas en subir y bajar. Son las 9 de la mañana, o sea que más o menos a las 4 de la tarde deberíamos de estar abajo. Deberíamos, digo, porque esperamos hacer cumbre. Llevamos aquí nuestro palo para ir más fuerte. Sigamos. Vean familia que acabamos de hacer una paradita aquí porque hemos visto un quetzal. Solo pude grabar esta toma en vertical más o menos y venía un señor en un caballo y voló. Llevamos ahorita 1 hora con 5 minutos caminando. Hemos caminado 3,5 kilómetros más o menos. Y Heribert nos va a explicar un poco respecto a esta ave exactamente. Vimos el quetzal resplandeciente, entonces también es el ave nacional de Guatemala. Y en este parque se dice que es uno de los parques donde es más fácil poder verlos. Para los mayas o los aztecas era considerado como un ave sagrada. Bien lo podían llamar como Kukulcán o Quetzalcóatl. Es la primera vez en mi vida que veo un quetzal en todos los lugares que he ido. Y es impresionante. Yo lo vi y se miraba color azul el plumaje. Pero me dice mi guía que lo vimos azul por la luz. Porque el plumaje es verdoso. Se miraba como azul y el pecho se miraba como rojo. Cuando escuchó al caballo que venía caminando, el quetzal voló. Vamos a ver si más adelante podemos ver más. También quiero comentarles que aquí hacen avistamiento de ave. Sí, casi siempre el objetivo es como lograr ver quetzales. Es como el ave objetivo aquí. Okay. Y luego tenemos otras especies como entre zorzales, algunas especies de colibrís. Esta zona del país es una de las mejores zonas para avistar aves. Aquí la zona alrededor del lago de Yohoa, incluyendo aquí la montaña de Santa Bárbara, que pertenece a la cordillera del Merendón. Es una de las mejores zonas si ustedes están planeando venir a Honduras para avistar aves. Muy recomendada esta zona para hacerlo. Vamos a seguir avanzando porque todavía nos falta un buen rato. Vean que acabamos de tomar un receso. Hemos llegado aquí al final del primer tramo de la ruta. Ya terminamos la parte fácil, que para mí no fue tan fácil, pero según Heribert es la parte que hay que subirla riendo, y dice que ahora faltan 2 tramos más donde la dificultad va aumentando. Y aquí nos detuvimos porque hay algo curioso que les quiero mostrar. Vean, este árbol que está aquí es un árbol de roble y vean que es enorme, tiene aproximadamente tal vez unos 30 metros de altura, pero lo curioso es esto. Ustedes ven que hay un hueco. Vamos a entrar, lo voy a llevar a conocer este hueco. Vean, aquí entramos al hueco y ustedes caminan
y el hueco tiene salida. Ustedes pueden atravesar el árbol por completo y salir por ahí. No, es una locura. Es la primera vez que yo veo esto en un árbol. Y me está diciendo Heribert que se estima que este árbol de roble posiblemente tenga más de 1000 años. Yo creo que es el árbol más viejo que he visto en mi vida. Si ustedes quieren abrazarlo así, tal vez ocuparían, yo creo que bien se ocuparían unas 8 personas para poder abrazar el tronco de este árbol. Y yo me preguntaba cómo es posible que este árbol, si tiene un hueco que lo atraviesa por la mitad, cómo es posible que esté vivo. Y eso se debe ya que la corteza del árbol es muy gruesa, entonces toda la parte de alrededor del árbol aún lo mantiene con vida. Díganme ustedes si sabían ese dato, que aquí en Santa Bárbara está posiblemente el árbol más viejo de Honduras. Y otro dato más que les quiero dar y que es fundamental cuando ustedes vengan aquí a subir la segunda montaña más alta de Honduras, es que traigan repelente, porque hoy hay bastantes zancudos y mosquitos que si te quedas en un solo sitio, aprovecha. Y me dice Heribert que hoy es un día tranquilón, que hay días donde se sienten más que hasta se te pegan en la cara. Entonces ya saben, traer repelente. Llegó el momento de sacar los chocolates, los que compramos ayer en la pulpería. Ya era necesario. Están ricos estos, tienen malvavisco por dentro. Acabamos de terminar ahorita la segunda etapa. Nos falta solamente la última etapa, que es la más dura. El terreno es más complicado, pero vean que aquí hay una zona como para acampar. No se acampa actualmente, pero sí está como plancito. Se nota que hace unos meses hicieron una fogata por aquí. Se ve todavía fuego. Y en esta zona normalmente cuando acampan es cuando vienen expediciones que se vienen a internar a la montaña para investigar más respecto a las especies que hay aquí, tanto de plantas como también de aves. En esta área los zancudos son criminales, parecen gárgolas, así que yo cometí el error de no traer repelente. Ustedes no cometan ese mismo error y traigan repelente. Vean gente que estamos subiendo la parte más horrible del sendero. Aquí hay que subir con los pies y con las manos porque tiene una inclinación como de unos 80 grados más o menos, casi 90 grados. Ya hemos avanzado un buen rato así, que hay partes donde uno tiene que agarrarse hasta de las raíces que están en el suelo para poder avanzar. Cada vez estamos más cerca de la cima, pero todo el último trayecto es así, el terreno. La inclinación es bárbara y eso es lo que más te mata. Justo ahorita hemos subido lo que posiblemente sea lo más extremo que hay en este sendero. Eso que están viendo ahí tiene una inclinación de un ángulo recto, 90 grados. La cámara no se aprecia bien, pero para subir ahí hay que usar las manos e inclusive hasta los dientes prácticamente. Y ahora el sendero continúa por acá. Está feo. Si ustedes son seguidores del canal saben que subí Celaque. He subido Celaque 2 veces, la montaña más alta de Honduras, pero a pesar de que aquella es la más alta, no es tan complicado el sendero como este tramo. Este tramo es muy complicado, requiere mucha condición física, honestamente. Llegamos al mirador, aquí estamos a 2500 metros sobre el nivel del mar y desde aquí nos faltan media hora de camino y 200 metros más. Bueno, aquí cuando está despejado se ve gran parte del lago de Yohoa, un poco del valle de Sula y las comunidades cercanas. Familia, me complace informarles que acabamos de hacer cumbre aquí en la segunda montaña más alta de Honduras. Estamos a 2744 metros sobre el nivel del mar. Y es curioso que aquí en la parte más alta no hay un mirador. Y ahora que recuerdo, en Celaque también en el punto más alto no hay un mirador, sino que hay que bajar un poco para el mirador. Y aquí vean, ustedes caminan por este pino que está caído y justo acá donde están mis compañeros almorzando es el punto más alto, justo acá donde se cruzan estos dos pinos. Y me comentaba Heribert que estos árboles se cayeron durante los huracanes, así es, ¿verdad? Antes no había nada acá. No, antes llegábamos hasta aquella parte de allá, sentábamos, almorzábamos, comíamos algo ligero y regresábamos. Y para la foto, eso no puede faltar. Y pues ahorita yo en unos momentos me voy a degustar mi burrita que me traje para almuerzo. Y de esta manera, haciendo cumbre, vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado bastante. Si alguno de ustedes quiere contratar un paquete para venir y hacer todo lo que vieron en el video, claro, nos pueden buscar en Instagram o Facebook como Panambozapa Adventures
y bueno, nos contactan y con gusto les acompañamos hasta aquí. De igual manera les estaré dejando aquí en la descripción sus links de las páginas y de las redes sociales para que puedan visitarles y escribirles. A mí todavía me esperan unas 3 horas de regreso, no les dije la hora, pero son la 1 de la tarde. Empezamos a subir a las 9, son la 1, prácticamente 4 horas subiendo. Si este video les gustó, agradecería un montón si le pueden dejar un like, y si aún no se han suscrito a este canal, pueden suscribirse, que es absolutamente gratis. Nos vemos en unos cuantos días con otro tremendo videazo. Será hasta entonces, chao.